En la clase de hoy vamos a hablar de la Edad Moderna. Sin embargo, primero es necesario que hagamos una revisión de todo lo que hemos trabajado hasta ahora, en una apretadísima síntesis, para poder entender por qué ahora nosotros vamos a comenzar a hablar de la Edad Moderna, pero en un sentido cronológico, es decir, desde sus orígenes a su punto de inflexión o punto máximo en el siglo XVIII y finalmente a sus primeras reacciones en el XIX. Para esto los invito a que volvamos a pensar sobre estos ejes que vimos estructuraban la posmodernidad, si es que podemos hablar de estructuras. Hemos dicho que en los procesos históricos, la globalización y la mundialización, la era del mercado, la gestación de un mundo multipolar a partir del final de la bipolaridad con la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética en 1989 y 1991 respectivamente, y el surgimiento, sobre todo a fines del siglo XX y comienzos de este siglo XXI, de un fuerte cuestionamiento a las ideas de gobierno representativo, a la noción de representatividad ciudadana misma, al reperfilamiento del concepto de ciudadano y del concepto de nación, y fundamentalmente a la partidocracia como forma valiosa de representación política. Con todos estos elementos, que son parte de los hechos históricos, que son en realidad procesos que surgen a partir del análisis de los hechos históricos, empezamos a ver cómo esta posmodernidad, entendida primero como era del vacío o era del desencanto, empieza a dar paso a una modernidad líquida. Es decir, a un tiempo en donde se van disolviendo las certezas en la razón, todo aquello que se postula desde un fundamento o con un fundamento racional es fuertemente discutido, incluso eliminado, rechazado. El hiperconsumismo como característica, y allí también nos atraviesan las nuevas tecnologías, porque dentro del hiperconsumismo encontramos este concepto de que somos prosumidores, es decir, productores de información y a la vez consumidores de la misma, pero en donde también esta circulación de información implica una saturación de datos que diríamos nos impiden procesarlos debidamente, por lo cual ahí aparece nuevamente esta disolución de la razón, esta idea de que la razón no es el camino por el cual nosotros podemos aprehender el mundo, ni tampoco el fundamento de la realidad. Por otro lado, el relativismo, que comporta no solamente a los valores, sino a la categoría misma del ser, todo es discutible, todo es cuestionable, incluso aquello que parecería no tener discusión, como puede ser un axioma matemático o un concepto científico. La tecnociencia, que revaloriza más el instrumento que el conocimiento, es decir, es más importante el instrumento por el cual voy a abordar un estudio que el estudio en sí mismo, y el advenimiento de lo que se llama la quinta revolución industrial, que es la era de la robótica. Con todos estos elementos nosotros podríamos decir que hay 4 grandes continuidades entre los siglos XX y XXI. Es decir, entre el comienzo de la Primera Guerra Mundial en 1914 y podríamos señalar como fecha sintomática la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Aunque en realidad para situar un final en el siglo XXI hay otros autores que prefieren hablar de lo que nos está sucediendo actualmente, que es la pandemia del COVID-19. Uno de estas continuidades es el rechazo de la razón, la otra es el creciente mundo materialista que reduce al hombre y lo sitúa solo en un mundo de dimensiones materiales de lo concreto particular. El hipercriticismo, esta tendencia a cuestionarlo todo sin saber muy bien los fundamentos de lo que se está diciendo, ni los fundamentos de lo que se está atacando, y el relativismo, particularmente el relativismo ético. Estas 4 continuidades entre los siglos XX y XXI en realidad surgen como una reacción contra la cosmovisión moderna, fundamentalmente sobre 2 ejes de la cosmovisión moderna. El protagonismo del hombre, el antropocentrismo, el hombre como criatura natural,
criada en el medio de la naturaleza, que tiene un plus superior a lo natural y ese plus está puesto en la razón. Y ese sería el segundo eje de esta reacción. Si nosotros hablamos de la Edad Moderna, tenemos que hablar de un periodo de la historia que es bastante amplio y que por otro lado lo podemos partir en dos segmentos. Lo que llamamos la modernidad revolucionaria, que va del siglo XVIII al XIX, signada por el iluminismo como movimiento cultural en el XVIII y el romanticismo en el XIX, y marcada por las grandes revoluciones, la revolución industrial de 1750 en Inglaterra, la revolución francesa de 1789 en Francia, la independencia de los Estados Unidos, el predominio de las ideas ilustradas y finalmente en el siglo XIX las revoluciones liberales burguesas 1820, 30 y 48 y la segunda fase de la revolución industrial a partir de 1850. Como vemos, todos estos procesos revolucionarios incardinan en ideas que nacen en el iluminismo. Sin embargo, las ideas ilustradas tienen sus orígenes más remotos en la propia cosmovisión moderna, es decir, en el comienzo de la Edad Moderna con el humanismo y el Renacimiento, entre los siglos XV y XVI. Vale decir que yo puedo dividir a la Edad Moderna en dos grandes etapas, siglos XVIII y XIX, la era de las revoluciones, si es que así queremos llamarle, hay varias maneras de denominarle, y los siglos XV, XVI y XVII que constituyen lo que los historiadores llaman la modernidad clásica. Ahora bien, no es posible comprender la reacción posmoderna sobre la razón y sobre el hombre como criatura natural si no comprendemos el siglo XVIII. Y tampoco es posible comprender el siglo XVIII si no comprendemos sus orígenes, los orígenes de estas ideas, los motores de estas revoluciones y transformaciones que van sedimentando, son como gotas que van llenando un vaso desde el siglo XV en adelante. Vamos a examinarlos hoy al menos brevemente. Si nosotros nos vamos a atener a la cosmovisión de la modernidad a partir del Renacimiento, nos vamos a encontrar con que las tres notas claves son el antropocentrismo, el secularismo y la mundanidad. El antropocentrismo implica la autonomía de la razón, el concebir que el hombre es el centro y dimensión de todo lo existente, y que por ende la razón no requiere ningún sustento ni de la fe, ni de la percepción, ni de los sentimientos, sino que la razón es absolutamente autónoma. Es una racionalidad pragmática, pero también es una racionalidad que progresivamente se va reduciendo a un campo, el campo científico. Se concibe que el conocimiento implica dominación, por lo tanto, conocer las leyes de cómo funciona la naturaleza implican un dominio de esa naturaleza. Por lo tanto, además, yo puedo simular lo que ocurre en estas leyes naturales a través de una serie de... Este mundo matematizable implica entonces que yo puedo deducir el comportamiento de la naturaleza, puedo especificar la naturaleza biológica de la naturaleza de los objetos físicos que no tienen vida y a partir de esto enunciar leyes. Entonces la ciencia nos va a dotar a partir de la modernidad, a partir del Renacimiento, progresivamente, de un paradigma de conocimientos científicos que traduce la realidad del mundo en términos matemáticos. Este concepto se va a agudizar en el siglo XVII con lo que conocemos como la Revolución Científica. Por otro lado, también la autonomía de la razón nos dice que esta razón permite el secularismo, que es la segunda característica, la separación de la fe.
en donde la órbita de la razón no puede penetrar. Todo el esfuerzo que los medievales habían hecho para sintetizar la fe y la razón y mostrarla como dos caminos diferentes, pero convergentes hacia el conocimiento y la sabiduría, la Edad Moderna los separa. Y entonces nos va a decir que es imposible creer y hacer ciencia, y es imposible, a su vez, ser científico y creer. Esta dicotomía de separación entre fe y razón, que yo ejemplifiqué con el caso de la ciencia, la podemos ejemplificar en todos los órdenes hasta consumarla a partir del siglo XVIII en un estado laico. Pero ciertamente la separación fe y razón, nota del secularismo, va progresivamente llevando hacia lo que llamamos laicismo en el siglo XVIII. La eliminación de la idea de clero, la denostación del clero y la supervaloración o hipervaloración del Estado laico, de lo que significa la laicidad. Por lo tanto, la fe comienza a ser entendida primero como algo íntimo y propio de la vida privada, que no es necesario que tenga demostración pública y que se reduce al ámbito particular. En esto contribuirán muchísimo dos elementos. Primero, el espíritu burgués, individualista, que empieza a diferenciar lo público de lo privado. Y en segunda medida, el advenimiento del cisma protestante, que vamos a ver a posteriori, que divide las aguas de Europa en protestantes católicos y a su vez, dentro del protestantismo, unas cuantas ramas o ramificaciones, y que va a tener una importancia sustantiva en la cosmovisión moderna. Por último, la mundanidad. La mundanidad es este abandono del mundo espiritual, de la idea de un más allá, pero también de la noción de que somos espíritu, de que somos alma, o de que tenemos un alma, y progresivamente la valoración solamente del cuerpo, y de todo lo que tiene que ver con la corporeidad, los sentidos, la valoración material. El progreso está cifrado en la idea de un progreso material, en términos de más riquezas y más confort. De todo esto que nosotros hemos mencionado, todas estas cualidades de la cosmovisión moderna, son las que se van construyendo desde el Renacimiento en adelante. Por eso ustedes leerán en los módulos que cuando hablamos de Renacimiento le llamamos el laboratorio de la modernidad. Ahora bien, vamos a continuar y vamos a presentar en sí misma a esta edad moderna y a su primera etapa, con la que me gustaría irme hoy sin hacer todo el paneo. Después retomaremos esta imagen. Decimos que la edad moderna nace con una fecha precisa. El 31 de mayo de 1453, los turcos otomanos han asolado el Imperio Bizantino y han tomado por asalto la ciudad de Constantinopla, entrando por sus pórticos. La caída de Constantinopla, hoy Estambul, marca un punto de inflexión en la historia de Europa, pero también en la historia del mundo. Y les voy a decir por qué. En principio, porque la toma de Constantinopla por parte de los turcos significó el final de toda una época, la Edad Media, y también el corte de las rutas de comercio sumamente interesante, que es que los comerciantes habían desarrollado un sistema a gran escala a partir de la famosísima ruta de la seda que salía de lo que hoy es la ciudad de Beijing y culminaba en las ciudades-estado italianas, allá por el Renacimiento. En realidad, en 1453 se interrumpe ese paso comercial, los turcos impiden el paso hacia Oriente, y esto precipita que las grandes potencias europeas del período, Portugal y España, buscaran nuevas salidas comerciales, particularmente porque lo que ellos buscaban en Oriente y luego distribuían a través de otros circuitos comerciales en Occidente, eran las famosas especias, que permitían la conservación de los alimentos. Por lo tanto, por causa de que los turcos interrumpen este paso comercial, cortan la ruta de la seda y a su vez no le permiten a Portugal y España comerciar con Oriente, es que estos países se lanzan al Atlántico y
se produce en 1492 el descubrimiento de América.